Tenemos una historia que habla de nuestro corazón, la fuerza de nuestros sueños, el orgullo de nuestras raíces. Hoy nos toca hacer y seguir camino, levantar el país que imaginamos, tejiendo sueños y esperanzas. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Muy bien, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Terci Vladimiro Bedoya Perales, soy profesor del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo y coordinador de la maestría en Derecho Penal. En nombre del Departamento de Derecho y Ciencia Política de nuestra universidad, les damos la más cordial bienvenida a la Masterclass Situaciones Dilemáticas y Derecho Penal, la cual se desarrolla en el marco de las actividades por la Semana Universitas, con motivo de celebrar los 25 años de vida institucional de nuestra universidad. Este evento tiene como objetivo que ustedes puedan vivir la experiencia de ser alumnos de nuestra maestría en Derecho Penal, la cual está próxima a desarrollarse. Agradecemos a todas las personas que están conectadas por medio de la plataforma Zoom. En verdad, es un honor y una gran alegría poder presentar al doctor Guillermo Iacobucci y tenerlo por primera vez en nuestra universidad. Con el cariño y admiración propias que el discípulo guarda al maestro, agradezco profundamente su presencia y la oportunidad de compartir su sapiencia esta tarde. Presentar al doctor Iacobucci no resulta una tarea sencilla, pues son tantas las cuestiones que se podrían señalar de su vasta experiencia y calidad personal que el tiempo resultaría ingrato para con él. Sin embargo, es preciso mencionar que el doctor Iacobucci es profesor de nuestra maestría en Derecho Penal, es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, juez de la Cámara Federal de Casación Penal del Poder Judicial de la Nación Argentina, presenta el cargo de director académico del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral. Asimismo, se desempeña como profesor titular del curso Derecho Penal y como profesor de posgrado en la maestría de Derecho Penal de la misma casa de estudios. Daremos inicio a nuestro conversatorio y para ello cedo la palabra al doctor Guillermo Iacobucci, quien expondrá el tema Situaciones Dilemáticas y Derecho Penal. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, querido profesor. Para mí debo decir que es una enorme alegría y un gran honor haber sido convocado no solo para las clases del máster en Derecho Penal que ya se están preparando, sino para una circunstancia tan significativa para una universidad. Festejar la trayectoria, estos 25 años para la Universidad Católica San Pablo, es todo un signo de una proyección que se va concretando exitosamente. La verdad que cuando uno festeja algo, decía San Agustín, por un lado recuerda el tiempo pasado de lo que dio origen a esa fiesta. Y en el video que acabo de ver,
la membranza de la tradición, la referencia a la tradición muestra ese significado. Pero a la vez, viendo la intervención de los estudiantes, uno se da cuenta que, como también decía San Agustín, la festividad proyecta hacia futuro, es decir, busca algo a realizar, algo que se persigue y que todavía no se obtiene, pero que va encadenado al esfuerzo de la tradición. De manera que ningún marco puede superar este en el que he sido honrado con la invitación de la universidad. El tema que yo he elegido es un tema que nos permite ahondar en algo que refleja el principio de dignidad humana, reconocido en la Constitución peruana, reconocido también en la mayoría de las constituciones de nuestro ámbito, en el derecho penal. Y lo primero que quizás convenga hacer es definir un poco el término elegido para esta exposición. Nosotros hablamos de situaciones dilemáticas. ¿Y qué se entiende por un dilema? El dilema en realidad lo que está queriendo describir, sobre todo en la filosofía moral, más allá que tiene su expresión también en la lógica, pero en la filosofía moral, es la existencia de una situación comprometida, una situación desafiante, difícil, de cierta necesidad, frente a la cual hay varias opciones posibles. Es decir, que no es algo que esté absolutamente determinado, sino que al sujeto agente se le presenta un horizonte de elección. Ciertamente, un horizonte de elección en un marco indudablemente muy complejo, muy reclamante, y por eso el dilema. La elección no es fácil moralmente. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de estas situaciones dilemáticas, vamos a tratar de ubicar las situaciones comprometidas para el sujeto agente. Pero a su vez, y esto es lo interesante, esta situación le plantea al derecho penal, le plantea al Estado, si es legítimo frente a situaciones dilemáticas, hacer uso del instrumento penal, de la coacción penal, porque en definitiva el sistema penal lo que otorga al Estado es la potestad de exigir, bajo amenaza de pena, el cumplimiento de normas de comportamiento. Entonces, del lado de la gente tenemos esta situación dilemática, difícil. Del lado de la potestad penal, el planteo político-criminal de saber si está legitimada la reacción punitiva frente a estas situaciones tan complejas para el sujeto. Lo que de alguna manera nos está mostrando que hay un reflejo entre la situación dilemática y la legitimación de las consecuencias jurídicas penales en manos del Estado. Entonces, este es el marco teórico, el marco que va a tener mucha importancia práctica, tanto en el orden de la política criminal como en orden de la praxis judicial. Por eso viene bien en la antesala del máster de Derecho Penal mostrar cómo la dogmática penal asume estas situaciones y aporta vías razonables de justicia, de equidad, para que se resuelvan en la instancia del legislador, pero también en la instancia del aplicador. Bien, descrito o definido de alguna manera conceptualmente los términos de esta exposición, podemos ya sacar una primera consecuencia, que es bastante importante. La primera consecuencia es que no estamos en un ámbito de evitabilidad, inevitabilidad. No, el ámbito de la evitabilidad, inevitabilidad, es un ámbito nuclear, por decirlo de alguna manera, del comportamiento. Es decir, está al principio de la imputación. Cuando algo se define como inevitable, lo que se está queriendo significar que no está bajo el dominio, el gobierno, la posibilidad del sujeto. Y por eso hay que recordar
aquel brocardo latino, impossibilium nulla imputatio est, es decir, lo imposible, lo que depende de lo fortuito, de la naturaleza, de la necesidad en sentido físico, del destino, del acaso, de la naturaleza en sentido de indominable, queda fuera de la posibilidad de atar una obligación y por lo tanto queda fuera de la posibilidad de imputar. Yo me voy a disculpar si cada tanto bebo algo, porque como le decía al querido colega Percy, la acumulación de horas de clase y audiencias hacen que mi garganta no esté en óptimas condiciones. Entonces, ese es el campo de la inevitabilidad, lo que la configuración de la sociedad entiende que está fuera del dominio empírico, fáctico del sujeto. Es algo que escapa a su manejo. Eso es lo inevitable. Ahora, cuando hablamos de una situación dilemática en derecho penal, ya hemos superado esa instancia. Es decir, que lo inevitable ya ha sido ponderado y queda excluido. Lo que tenemos ahora es un problema de exigibilidad, no de inevitabilidad, sino de exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que comprendemos que hay un achicamiento, una restricción del horizonte de elección del sujeto, pero aún así, siendo tan desafiante y tan intenso el marco donde debe decidir, tiene la posibilidad de decidir. Entonces, ante esta cuestión vista desde el dilema, vista desde la exigibilidad, tanto la filosofía moral como la política criminal han diferenciado grupos. Grupos donde, por ejemplo, no se les reconoce expresión valorativa aceptable a ciertas situaciones demandantes, complejas de un sujeto. Por ejemplo, Aristóteles, en la Ética nicomaquea, decía, aquel que se pone ebrio, que pierde la conciencia a raíz del consumo de alcohol, no puede dársele valorativamente un juicio favorable a esa situación porque voluntariamente ha entrado en una situación de vicio. Pero aclara que distinta es la situación donde el sujeto se ve comprometido por el contexto, por ejemplo, de la naturaleza, a decidir si se desprende de la mercadería o, de alguna forma, corre riesgo cierto de que el barco se hunda. Y las situaciones son diferentes porque valorativamente deben ser atendidas de modo diferente. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que frente a estas situaciones dilemáticas, de restricción del horizonte de elección del sujeto, hay detrás de esto una decisión valorativa del legislador, encarnada en la política criminal, y en un sentido concreto, frente al caso, de la magistratura jurisdiccional. Por eso es tan significativo el tema, porque no solo muestra un debate a nivel de la ley penal, sino que muestra también los mecanismos de los que puede valerse el magistrado, el agente fiscal, incluso para acordar, resolver, disponer de la acción en los sistemas acusatorios, pero con ciertas reglas, estándares o criterios que impidan la arbitrariedad o el acaso. De modo tal que en esta primera aproximación, que es muy importante, distinguimos inevitabilidad, que opera sobre la pregunta si hay comportamiento humano como expresión de personalidad, y esta otra, la exigibilidad, inexagibilidad, donde sí ya hemos juzgado que hay comportamiento humano, pero entramos a valorar el ámbito de elección al que se somete la gente para sobre este realizar o no el juicio de imputación.
Recuerden ustedes que ya San Isidro de Sevilla decía que lo muy pesado, lo muy demandante, donde se exige algo muy fuerte, si bien reconoce la existencia de comportamiento, debe ser considerado por los jueces a la hora de atribuir responsabilidad. De modo tal que esto, más allá de la elaboración de la ciencia penal contemporánea, viene dentro de la tradición de la filosofía moral. Entonces, lo primero, ¿cómo se receptan estas situaciones en los sistemas penales? Y cómo las racionaliza, o las analiza, o las comprende, o las explica la ciencia penal. Tomamos como referencia la existencia de instituciones, de criterios, de estándares, que podemos reconocer en la mayoría de los sistemas penales comparados, pero que tienen ciertas peculiaridades. Empecemos por aquella primera precisión y asumamos, por ejemplo, lo que establece el Código Penal de Perú. Si uno enfrenta el artículo 20 del Código Penal peruano, como si lo hiciera con el artículo 34 del Código Penal argentino, va a identificar algo que ya los penalistas italianos, Marinucci y Dolcini, expresaban de manera, de alguna forma irónica, diciendo: el legislador vuelca al código, vuelca a la ley, la consecuencia. La consecuencia puede ser la no punibilidad, la no responsabilidad, no se penará, no se castigará. Y detrás de esa proposición sobre las consecuencias viene un elenco de instituciones de distinta naturaleza dogmática. De distinta naturaleza dogmática. ¿Esto qué quiere decir? Que merecen un análisis del científico, pero también y sobre todo del aplicador, diferenciado, a pesar de que están en la misma ley, a pesar de que están en el mismo artículo y que puede llamar a confusión. Entonces esa es la tarea que nosotros en esta clase y después en el máster estamos llamados a enfocar, es decir, la operatividad que van a tener estas situaciones dilemáticas en, por ejemplo, el artículo 20 del Código Penal peruano. Primera inferencia que tenemos que obtener. Nosotros dijimos que una cosa es la inevitabilidad y otra cosa es la inexigibilidad. Mientras la inevitabilidad se analiza, se pondera en la instancia de la imputación del comportamiento, la inexigibilidad, por regla general, se pondera al final de la imputación, en lo que podríamos llamar el límite entre la culpabilidad y la punibilidad. Y entonces, si uno analiza el apartado sexto del artículo 20, vamos a ver que ahí se individualiza un problema que merece la misma consecuencia que otros de distinta naturaleza dogmática. Ahí se habla de fuerza física irresistible, lo que la tradición de la filosofía moral y del derecho penal definía como vis absoluta. La vis absoluta se define por su carácter empírico, donde el sujeto es instrumentalizado por esa fuerza física. Fuerza física que el Código Penal peruano abarca tanto si tiene origen en la naturaleza como si tiene origen en un sujeto humano. Cuestión muy importante porque en algunos códigos eso no se distingue y entonces ha dado lugar a cierto debate para distinguirla con la otra opción, el otro tipo de fuerza, que es la viscoactiva. Entonces, si nosotros nos centramos en el artículo 20 y ponemos un pie en el inciso sexto, tenemos que allí lo que hay es falta de comportamiento, es decir, un output
inevitable. Inevitable, ¿por qué? Porque tiene por fuente la instrumentalización del sujeto a través de una vis absoluta. Una vis absoluta. Esto de absoluta viene bien porque vamos a tener algunos casos concretos donde el sujeto aporta algo de su propia fuente, de su propia fuerza, a aquella que ya le impulsa la naturaleza o el sujeto que lo instrumentaliza relativamente. Y esto es importante, por ejemplo, en el ámbito de tránsito, donde uno va a analizar cuánto de fuerza física absoluta hay o cuánto puede haber de falta de actuación, de reducción del carácter absoluto, de parcializar, reducir los riesgos de esa fuerza física. Por eso lo de vis absoluta, fuerza física irresistible, es una proposición que debe ser tomada de manera completa. Yo cuando esto lo explico a los alumnos de primer año de la cursada de Derecho, que les gusta el fútbol, pongo el ejemplo de cuando uno está viendo un partido de fútbol y ve que un defensor traba a un delantero, de manera que le impide avanzar y el delantero cae, uno ya ve en la imagen que las primeras 2 vueltas del delantero son parte de esa fuerza física irresistible del bloqueo con el pie del defensor. Pero los otros 3 que sigue rodando, pareciera, como decimos los porteños, que el propio delantero le ha puesto algo de sí, le ha puesto garra para mostrar que la violencia en sentido físico ha sido mayor que la que realmente existió. Bueno, si esto tuviera que ser analizado desde la perspectiva penal, veríamos que lo irresistible o lo absoluto se relativiza y por lo tanto deja operativo un poco de comportamiento que permitiría la imputación de comportamiento. Atención, cuando yo hablo de comportamiento, o mejor, cuando la ciencia penal habla de comportamiento, tanto se refiere a la acción como la omisión. La acción se expresa de manera paradigmática, por ejemplo, en el empujón que me da un tercero, provocando que yo sea el instrumento con el cual se lesiona o se daña algo. Pero por el contrario, si de lo que yo estoy hablando es de una omisión, por ejemplo, el paradigma puede ser aquel conductor de un bus que es sujetado por un pasajero de modo tal que ya no puede manipular la dirección del vehículo en una dirección u otra y está de alguna manera determinado a avanzar de acuerdo a cómo están fijadas sus manos. Entonces, en la omisión también puede haber, obviamente, inevitabilidad. Bueno, esto hay que ponerlo ahora, esta fuerza física irresistible, los que los alemanes llaman, por ejemplo, Gewalt, porque hay violencia, si es de fuente humana, hay que ponerlo en relación con la vis coactiva. La vis coactiva, por el contrario, no neutraliza al sujeto. No neutraliza al sujeto. Lo que hace es condicionarlo. ¿Y cómo lo condiciona? Normalmente, o por regla, a través de una amenaza. A través de una amenaza. Por eso se habla de vis coactiva. Esta amenaza lo que hace es ponerlo en una situación, ahí está, dilemática al sujeto, porque no le anula la posibilidad de comportarse de una manera diferente a aquello que exige la coacción o la amenaza. Y aquí habrá que discutir si el legislador ha optado por hablar de amenaza en sentido amplio o de coacción en sentido estricto. ¿Por qué? Porque la amenaza lo que hace es
crear inquietud en la psiquis del sujeto. Y esa alteración ya integra el contenido de la noción de amenaza. Pero la coacción, por el contrario, es más compleja. Es una amenaza de un mal, pero para lograr una acción u omisión del sujeto. De modo tal que a la inquietud psíquica la coacción le agrega un plus, y ese plus viene dado por el requerimiento de que haga o deje de hacer algo que le reclama el sujeto amenazante, poniendo en perspectiva un mal futuro. Y en estos casos, que van a desagregarse en distintas instituciones dogmáticas, en estos casos, si subsiste el comportamiento, lo que entra en discusión es la exigibilidad o inexigibilidad. Y esto lo vamos a ver reflejado en las decisiones de política criminal. Volviendo al artículo de la parte general que yo he escogido para mostrar esto, vamos a ver que en el artículo 20, en los incisos 3, 4, 5, 7, ustedes se van a encontrar con instituciones, criterios de diferente estructura y por lo tanto de diferente ubicación en la imputación, de situaciones dilemáticas, situaciones que muchas veces definimos, siguiendo la tradición de la filosofía moral, de necesidad, situaciones de necesidad, donde el sujeto se ve en la posibilidad de que se le quite algo o que se modifique un statu quo vital. Vamos desagregando entonces cómo político criminalmente el legislador peruano ha planteado la resolución de esta casuística de situaciones dilemáticas. La primera, el apartado 3 o inciso 3 de la legítima defensa. En la legítima defensa tenemos como importante ratio jurídica la existencia de una agresión ilegítima, que no ha sido provocada, que además el legislador peruano ha precisado que va a tomar cierta distancia de la proporción entre los medios. ¿Qué nos está queriendo explicar la política criminal de esta elección? Que en la legítima defensa no entran en juego, en principio, en el enunciado positivo, la ponderación entre bienes. Es decir, que yo puedo defender mi propiedad a costa, por ejemplo, de la integridad física o incluso de la vida del agresor ilegítimo. Es decir, que yo privilegio un bien jurídico que en principio está por debajo en la ponderación del otro, es decir, de aquel que está en la figura del agresor. De modo tal que ahí, por principio, la ponderación de bienes va a un segundo plano. Problemas que se plantean. ¿Qué intensidad debe tener esta agresión ilegítima? Seguramente ustedes recuerdan que cuando esto se debate a nivel comparado, los dogmáticos penales toman distintas posiciones. Por ejemplo, la más amplia dice que la agresión ilegítima tanto integra una agresión dolosa como una agresión imprudente, porque ambas suponen agresiones ilegítimas. Otro sector de la doctrina reduce la categoría de agresión ilegítima solo a los delitos dolosos, y excluye las agresiones imprudentes. Y una tercera, donde si bien se reconoce en la agresión imprudente que se constituye una agresión ilegítima normativamente, merece del aplicador un análisis de balance un poco, mucho, más exigente
que en el caso de la agresión dolosa. Entonces, fíjense aquí en la situación dilemática, cómo la imputación está trabajando sobre exigibilidad e inexigibilidad a partir de consideraciones normativas sobre la naturaleza misma de la agresión ilegítima. Y reparen ustedes que a esto cabe agregar que en muchas circunstancias aquello que uno quita de la agresión propiamente ilegítima va a decantar en otra institución, que es la del estado de necesidad. Y que en este caso, por ejemplo, sería un estado de necesidad defensivo. ¿Qué implica esto? Que si yo, como sujeto u operador del sistema penal, reduzco la noción de agresión ilegítima solo a aquellos procesos dolosos del agresor y quito los de tipo imprudente, esas agresiones empíricas imprudentes decantarían, irían hacia un estado de necesidad. Es decir, la víctima que ve ese output, que lo agrede de manera imprudente, no estaría protegida por la legítima defensa, pero sí por un estado de necesidad. Un estado de necesidad que se califica de defensivo, porque trata de protegerse del output lesivo que viene hacia él, pero imprudente. Es la bicicleta que viene manejada por un conductor descuidado, y como se ponen los ejemplos, creo que lo pone Roxin también, se acerca a mi jarrón chino de la dinastía Ming, que lo he puesto en la vereda para transportarlo. Y frente a eso, reacciono empujando al ciclista que cae y se fractura. Entonces ahí viene la discusión. ¿Es legítima defensa? Es un estado de necesidad, en este caso agresivo. Muy bien. Entonces fíjense, ya tenemos aquí, en este mismo ámbito, donde se analiza la exigibilidad, cómo en una proposición, en una institución como es la legítima defensa, hay variables muy significativas a la hora de la interpretación normativa. Vamos al estado de necesidad. Nosotros decimos, el estado de necesidad per prius ha sido elaborado como estado de necesidad justificante. Es una situación dilemática donde al sujeto puesto en esa situación se le da una justificación. En términos fuertes, incluso hasta un derecho. ¿Cuál es el derecho? De trasladar su desgracia a un tercero, porque en el estado de necesidad justificante, lo que sucede es que mi desgracia, yo se la traslado, la pongo en la cuenta de un tercero que no tiene nada que ver conmigo en principio. Entonces, esto supone detrás la legitimación de deberes positivos o de tolerancia de terceros ajenos a la desgracia del sujeto, pero que se las transfiere a él. Y ahí viene la discusión. ¿Hasta dónde llega la noción de derecho del necesitado? Es un derecho tan fuerte que si el tercero lo rechaza, lo anula, no lo tolera, el daño sufrido por el necesitado se le carga a él en comisión por omisión. Es decir, que si yo voy en mi situación de grave necesidad a sustraer un fármaco que no consigo, y el titular de la farmacia bloquea mi puerta, la puerta donde yo quiero ingresar a sustraerlo, o me lo quita una vez que lo tengo, o lo que fuere, la muerte que siga avanzando como situación de necesidad sobre mi persona, necesitado, se le va a cargar a él por haber bloqueado ese derecho de asistencia
porque no tolero que tome el remedio que está en mi dominio, en mi propiedad. Una opción. Un derecho subjetivo fuerte. Otra, no. Es un derecho menor. Un derecho que, no pudiendo ejercerlo por la oposición del tercero, porque no lo tolera, solo dará lugar a una falta de solidaridad tan grave que generalmente aparece prevista en las legislaciones comparadas, que se califican como omisión de auxilio, falta de solidaridad, inasistencia, etcétera, que tienen una punibilidad muy reducida porque no le dan a ese derecho del necesitado una consistencia fuerte, sino limitada. Entonces, fíjense, estamos siempre en ese artículo 20, inciso 4, en un ámbito de justificación donde entra el estado de necesidad agresivo, el tradicional, el del necesitado que no tiene el medicamento y avanza sobre el farmacéutico para sustraérselo, pero también ha de incluir seguramente, en una interpretación normativa, un estado de necesidad defensivo. ¿Y qué se ubica allí? Todo lo que hemos quitado del ámbito de la legítima defensa. Por ejemplo, cuando la agresión empírica tiene por fuente un inimputable. Y entonces pareciera que frente al inimputable yo no puedo reaccionar en legítima defensa, donde no pesa ninguna ponderación, ni medios, ni proporción, sino que tengo que de alguna manera reaccionar de manera más limitada sobre esa fuente de peligro. Estado de necesidad defensivo. No tiene los mismos estándares del estado de necesidad agresivo y tampoco es tan amplio como la legítima defensa. ¡Wow! Fíjense que con una misma redacción ya tenemos este debate. Vamos al inciso quinto. Allí podríamos identificar algo así como un estado de necesidad disculpante. Y en el estado de necesidad disculpante, por regla, va quedando en un segundo plano el tema entre la ponderación de bienes. Es decir, así como en el estado de necesidad justificante, la ponderación de bienes es intensa, y yo debo privilegiar el preponderante por sobre uno de menor cuantía, es decir, que el tercero que padece mi descarga de desgracia va a verse perjudicado en un bien jurídico de menor significación que el que yo voy a salvar. En el estado de necesidad disculpante, eso no se da. Y por eso el legislador, a diferencia del estado de necesidad justificante, va mencionando un elenco reducido de bienes jurídicos que habilitarían esa situación de disculpa, de inexigibilidad, pero de inexigibilidad punitiva, no de inexigibilidad, como en el caso del estado de necesidad justificante, que llega a tal intensidad que neutraliza la existencia del injusto, neutraliza la existencia del injusto. Por el contrario, cuando nos enfocamos con el apartado inciso quinto, lo que tenemos es una inexigibilidad de que usted cumpla con la norma de conducta bajo pena. No le vamos a exigir eso. Pero claro, tiene que estar en trance la vida, la integridad física, la libertad, es decir, bienes fundamentales. Y al mismo tiempo, eso de alguna forma se normativiza aún de manera más intensa, porque integra la cláusula de los deberes especiales que un universo o grupo de sujetos debe respetar. Por ejemplo, funcionarios públicos, bomberos, sanitaristas, soldados, etcétera, frente a los cuales el riesgo para la vida es asumido como de menor impacto normativo que aquel que integra
la ponderación del ciudadano común. Mientras hay mayor amplitud para un ciudadano común que obra en estado de necesidad disculpante en favor de su vida, integridad, libertad, es de menor peso en la ponderación cuando me alcanzan deberes especiales, en este elenco que acabamos de señalar. Fíjense, entre el estado de necesidad justificante, la legítima defensa que operan en el nivel del injusto, cuando nos enfocamos en este estado de necesidad disculpante, inciso quinto, ya hemos salido del injusto, ingresado en la culpabilidad y estamos, como yo les dije antes, en la frontera entre culpabilidad y punibilidad. Porque de alguna forma la inexigibilidad en este caso apunta a la necesidad de pena, aunque queda residual algo de culpabilidad, porque parecía que culpabilidad queda. Y como si esto fuera poco, en términos de exigencias a la hermenéutica práctica de los operadores, el inciso séptimo nos habla del miedo insuperable. Es un concepto que viene de la más larga tradición de la filosofía moral, el miedo insuperable. Que Puppe nos aclara, ¿no? Ingeborg Puppe, la catedrática de la jubilada de Bonn, que no es pánico, es decir, que ya hemos saltado del análisis de la capacidad de culpabilidad. El sujeto tiene capacidad de culpabilidad. El miedo lo que hace es una restricción en su capacidad de motivación. Tiene fuerza, por decirlo de alguna manera, coactiva, amenazante. El miedo reduce nuestra posibilidad de motivación, pero no anula nuestra capacidad de culpabilidad. Y allí el legislador peruano, a diferencia de otros legisladores, por ejemplo el argentino, ha puesto una proposición de balance. Mientras en algunas codificaciones el miedo insuperable no tiene integrada la exigencia de ponderar bienes en juego, aquí el legislador peruano, en el apartado séptimo, sí lo ha hecho. Ha puesto la necesidad de que el bien que el miedo me lleva a privilegiar, a pesar de lo que me manda la norma de comportamiento, sea igual o mayor que aquel que, desconociendo la norma de comportamiento, he lesionado. Y bueno, para terminar y dar lugar a la discusión, el debate, las preguntas, esto pareciera que solo se enfoca en la parte general. Sin embargo, no es así. El legislador también ha tomado en cuenta esto en lo que llamaríamos los delitos especiales, en la parte especial del código. ¿Y por qué esto? En primer lugar, porque, por ejemplo, en los delitos de encubrimiento o receptación, creo que es el 406 del Código Penal peruano, tiene una cláusula, lo que se denomina en la tradición una excusa absolutoria, una cláusula de no punibilidad, para aquellos parientes o allegados directos que empíricamente, en términos incluso de injusto y culpabilidad, han exteriorizado el. Entonces ahí la primera cuestión es, ¿cuál es el contenido material de esta inexigibilidad? Pero también tengo, según recuerdo, el 205, donde los hurtos, las defraudaciones, las apropiaciones sin violencia, entre familiares, algunos convivientes, etc., también tienen una cláusula de no punibilidad, de excusa absolutoria. Entonces uno puede tener la tentación dogmáticamente de poner ambas situaciones en el mismo nivel de contenido material, de justificación del porqué. Justificación del porqué, de la decisión del legislador. ¿Por qué el legislador decidió eso? Y sin embargo, reparen ustedes, dogmáticamente, el justificativo para estas decisiones es diferente.
En el caso de la no punibilidad de los hurtos, defraudaciones, apropiaciones sin violencia, entre allegados, parientes y familiares, pareciera que lo que se quiere privilegiar allí es la institución familiar, de modo tal que no quede el daño de la denuncia y la pena que puede impedir recomponer los lazos familiares. Puede haber una acción civil de reparación, pero no pena. Ahora, cuando estamos tratando la problemática de la excusa absolutoria en el encubrimiento, pareciera que la fuente que da razón a esta decisión es otra. Y aquí sí hay un dilema. Ya no es una institución como la familiar la que está detrás. Acá hay un dilema para el sujeto al que se le acerca su familiar, su marido, su mujer, sus hijos, lo que fuere, su amigo eterno, al que le debe todo, etc. Y le pide, por ejemplo, que oculte esto, sin beneficio para el receptor, ¿no? Que lo proteja, que lo oculte, que lo esconda. Allí es un dilema. Y frente a ese dilema, el legislador peruano como en la mayoría de los códigos comparados, ha decidido poner una cláusula de inexigibilidad para resolverle ya de manera positiva y tasada ese dilema. Bien, yo me he excedido unos minutos al tiempo que el queridísimo colega Darcy Bedoya me ha otorgado. Para mí, vuelvo a decir, es un gran honor. Y bueno, espero haber dado un panorama apto para el debate y la crítica de lo que estoy yo planteando. Obviamente es algo muy acotado. He seleccionado quizá con cierto grado de discrecionalidad hacia dónde apunto, pero bueno, es para que ustedes vean la importancia del análisis científico penal, tanto en la política criminal como en la operatoria. De mi parte, entonces, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. También muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Somos 109 personas los que estamos reunidos ahora, doctor Guillermo, de las cuales se han planteado algunas preguntas en torno a su brillante exposición en estos temas tan interesantes que vinculan, como bien lo decía, la noción de imputación y la política criminal que subyace detrás de todo esto. Tenemos las siguientes preguntas, por favor. Se nos consulta lo siguiente. ¿Cuál es la relación que existiría entre la noción de inevitabilidad y la teoría del error en el derecho penal? Bien, la relación más importante es la ubicación de ambos institutos, porque la inevitabilidad juega un rol en punto a la valoración del error, pero no anula el comportamiento. Es decir, comportamiento hay, lo que pasa que la orientación final, tomando como referente la norma de conducta penalmente asegurada con sanción, lo que hace es evaluar si ese error, si esa ignorancia, es vencible o invencible. Es decir, si le es atribuible al sujeto o no, pero comportamiento hay. Es decir, que el comportamiento en términos de output no era inevitable, no ha sido instrumentalizado. Lo que entra en crisis es la orientación. ¿Orientación respecto de qué? De aquel aspecto de la ley penal que consideramos relevante. Pongo un ejemplo. No todo error sobre la ley penal tiene trascendencia, sea evitable o inevitable el error. Por ejemplo, en las condiciones objetivas de punibilidad, si yo ignoré o erré el nivel a partir del cual mi comportamiento de lavado de activos, de evasión fiscal, o lo que el legislador haya decidido, es 100, 101 o 105, por regla es irrelevante porque no afecta el dolo de injusto. Y por lo tanto, la evitabilidad, inevitabilidad del error en ese punto, para el legislador es intrascendente, mientras que otros sí. Pero en todos estos casos hay comportamiento en sentido de
noción de conducta de la dogmática penal. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Guillermo. Muy claro todo. Tenemos otra cuestión que nos alcanzan. Dice, si la inevitabilidad opera en el comportamiento humano, ¿sería considerado una causa que anule el carácter típico del comportamiento? Fíjense ustedes que tenemos una problemática muy amplia, de la cual nos haremos cargo en el máster. Pero para esta masterclass, si me disculpa, voy a prender una luz, porque por lo menos en lo que yo me veo reflejado, he entrado en la sombra, cual puede ser una metáfora de la complejidad de lo que estoy planteando. Pero bueno, tratemos de superar esa sombra. Lo que yo les decía es esto. Esta pregunta va encardinada a el concepto y la función de la noción de comportamiento. Si uno ve la tradición hegeliana, cuando en esa tradición se habla de comportamiento, se habla de comportamiento culpable. El comportamiento tiene una consistencia enorme. Hoy en día, por el contrario, cuando se habla de comportamiento, por ejemplo, se utilizan definiciones, entre comillas, negativas. Una evitabilidad no evitada. Una expresión que puede ser interpretada de cara a la norma. Es decir, que los elementos por los cuales se anula el comportamiento penal son fuerza física irresistible, inconsciencia, hipnosis, sonambulismo y alguna otra más que se me puede escapar, pero a partir de y los actos reflejos, justamente, y los actos reflejos. Pero a partir de este elenco tan reducido, la ciencia penal tiende a decir hay comportamiento y cualquier problema sobre la integridad de ese comportamiento se analiza en la exigibilidad, en la inexigibilidad. Entonces vean ustedes que la noción de comportamiento hoy tiene una capacidad de rendimiento reducida. Por eso, en términos generales, para imputar comportamiento, a lo que se orienta el análisis es al riesgo jurídicamente desaprobado. En realidad, la distinción en si hay comportamiento o no se posiciona en el riesgo jurídicamente desaprobado. Riesgo jurídicamente desaprobado que por principio está en el injusto. Si ustedes quieren, en manera más básica, en el tipo de injusto. Entonces sí, efectivamente, como plantea el colega, hoy el comportamiento se ve desde el posicionamiento típico, algo que es un producto del neocantismo. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente, Luis Eduardo Castelo nos consulta mediante el chat lo siguiente. En la línea de lo expuesto, las causas de justificación y de exculpación obedecen, se me fue la pregunta. Ok, obedecen entonces a cuestiones de política criminal, y de ser así, ¿cómo esto interaccionaría con el principio de legalidad en el derecho penal? Bien, por un lado hay que tener en cuenta que el principio de legalidad, como hemos estado viendo, porque yo hice referencia, por ejemplo, al artículo 20 del Código Penal peruano, está salvado porque las fórmulas están ya positivizadas por el legislador, que es una forma de concretar la decisión político-criminal. Ahora bien, eso no impide que en casos extremos, casos donde el legislador da una hipótesis muy genérica y el aplicador se enfrenta con el caso especial, extraordinario, tenga que optar por una interpretación. Pero eso es innegable que así suceda. Porque fíjense ustedes que el principio de legalidad tiene un impacto en términos de taxativo, de descripción, etcétera, diferente en lo que hace a la parte general del sistema penal y la parte especial. Mientras la legalidad es muy fuerte en la parte especial, es decir, de los tipos de injusto,
En la parte general está abierta. Es una legalidad que basta que haga pie en el enunciado normativo para que después se desenvuelva con relativa autonomía científica. Por eso Rushka suele decir que la ciencia penal, la dogmática penal, es una estructura de pensamiento que tiene cierta autonomía del Código Penal. Porque no le podemos exigir al legislador, primero, que conceptualice, que cuando habla de necesidad se refiere a esto, que si habla de legítima defensa, explícitamente, que defina el dolo, que defina la imprudencia, que defina la autoría, la parte. Es un absurdo. Lo que nos da es reglas que disciplinan nuestro análisis científico. Por eso yo puedo encontrar en el artículo 20, inciso 4, un estado de necesidad justificante que tanto sea agresivo como defensivo. Y cuando me enfrento a la legítima defensa del inciso 3, puedo hacer discernimientos de acuerdo a mi aproximación científica. Fíjense ustedes, en el ámbito comparado, por ejemplo, los alemanes hablan de restricciones ético-sociales en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque si yo admito, como lo hace la mayoría de los legisladores, que todo bien jurídico de la persona es defendible mediante legítima defensa, que alguien me diga a mí algo que afecte mi honor. Profesor Jacobuzzi, usted es un estúpido, un tonto, un negado, un idiota. Y cuando me está agrediendo verbalmente, yo digo, yo voy a actuar en legítima defensa. Y entonces le corto la tráquea. ¿Para qué? Para que no siga agrediéndome. Bueno, eso, si me llega el caso concreto, tanto el fiscal como el juez tendrán algunas dificultades para decir, esto se integra claramente a la legítima defensa. Porque a pesar de que literalmente podría integrarse, en términos de interpretación jurídico-normativa dogmática, tiene que haber alguna restricción que se llama ético-social. Por eso hay una tarea de la ciencia penal que, aún respetando el principio de legalidad, con estas diferencias que yo le acoté, se desenvuelve con cierta autonomía. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Igualmente a Luis por la pregunta. Aprovechando, doctor, y abusando un poco de su confianza, tenemos una última intervención. Está planteada por Germán Alegre y señala lo siguiente. Dice, en primer término, agradecerle al profesor Jacobuzzi por el contenido de la clase y la claridad expositiva. En su libro hay una referencia a la no punibilidad de la coacción como una suerte de indulgencia ante la debilidad humana. Se ha preguntado cómo se evaluarían situaciones dilemáticas en las que ya no interviene un ser humano apremiado por las circunstancias, sino que esa situación ha podido ser prevista de antemano y con total frialdad por un programador, como por ejemplo en el caso de vehículos autónomos frente a situaciones como la del dilema del tranvía. Bien, yo igual creo que Germán Alegre es alguien que viene de otro territorio que el del amigable Perú, y por eso me pone en situaciones tan complejas. Sí, el problema por ejemplo, de los automotores que se tiende a que sean ya autoguiados por la misma computadora que hoy en día, por lo menos en Argentina, solo nos permite estacionar casi de manera automática o tomar decisiones de frenado de manera automática. Si eso se extiende a previsiones del programador, la disputa es si la imputación podría dirigirse o no al programador. Y la realidad es que eso es un gran debate. El queridísimo colega Ivo Coca tiene ya dadas algunas conferencias y un trabajo escrito sobre esta problemática, donde lo que analiza es al nivel de programador cuáles debieran ser las reglas para volcar al programa de computación del auto automáticamente guiado. Y lo primero que pone en discusión es que por lo general esas programaciones de autodirección del vehículo tienen por objetivo proteger al conductor, o por lo menos proteger a quienes están dentro del habitáculo del rodado.
y dejando en un segundo plano a los terceros que están interactuando en el tráfico automotor, sea otros rodados o peatones. Bueno, él pone en crisis que esto sea razonable, que de manera individualista se esté trabajando solo con la protección del conductor del rodado y no en atención a los derechos fundamentales de terceros. Y allí entra toda la discusión si también en esa programación debiera integrarse las violaciones que el propio conductor realiza sobre reglas de tránsito, porque en esos casos la justificación entraría en crisis. De manera que es un tema muy complejo. Lo coactivo allí se relativiza porque si el auto está autopropulsado por la programación volcada a su computadora sin chance del conductor, esto ya se decidió que no va a ser así, sin chance del conductor de volver a tomar el manejo, lo que habría allí es falta de comportamiento, inevitabilidad. Por el contrario, la cuestión remitiría a quien ha creado de alguna manera el riesgo. Y a partir de ahí, si ese riesgo es aprobado o desaprobado por la legislación estatal, que habilita o no la carga de decisiones a la computadora, que es la que conduce el vehículo. Como ya ven, es un tema de enorme complejidad y debate. Muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta masterclass. Agradecemos a todos los que han intervenido en la rueda de preguntas. En nombre del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, agradecemos su gentil asistencia a esta masterclass y de manera especial la participación del doctor Guillermo Iacobuzzi. Asimismo, los invitamos a participar de nuestra charla de presentación de la maestría, la cual se realizará el 22 de julio. Para recibir mayor información, no olviden llenar el formulario que se está compartiendo por el chat o en su defecto poder acceder a la página web de nuestra maestría. Doctor Guillermo, nuevamente muchísimas gracias por su participación y su presencia. Muy buenas tardes con todos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes y gracias. Hasta muy pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Tenemos una historia que habla de nuestro corazón, la fuerza de nuestros sueños, el orgullo de nuestras raíces. Hoy nos toca hacer y seguir camino, levantar el país que imaginamos, tejiendo sueños y esperanzas. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Somos Universitas, la voz de nuestras generaciones. Somos Universitas, servicio, amor y libertad. Universitas, somos grandes historias. Grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón que abraza su historia y su futuro. Somos grandes historias, orgullo, pasión, memoria, trascendencia, prendidos en el alma. Universitas, un corazón